CEO millonario cenando solo descubre a su exesposa pidiendo limosna con cuatrillizos idénticos a él. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Cristóbal Mendoza giraba lentamente el brandy en su copa de cristal mientras observaba la ciudad de Madrid desde el piso 57 de la Torre Espacio. Las luces parpadeaban abajo como si le recordaran, una por una, que el mundo seguía adelante, con historias, con familias. Y él, ahí, solo, en una mesa para dos. ¿Desea algo más, señor Mendoza?, preguntó el camarero con respeto. No, gracias, contestó sin despegar la vista del ventanal. El camarero asintió y se retiró. Cristóbal ya se había acostumbrado a estar solo. Llevaba 6 años en ese estado. A sus 42, había levantado Mendoza Capital, una empresa que operaba en 3 continentes. Su fortuna sobrepasaba los 9.000 millones de euros. Para cualquiera, era la definición del éxito. Pero mientras tomaba un sorbo de su brandy añejo, sentía ese mismo vacío que llevaba tiempo creciendo dentro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tomás, su hermano gemelo y también socio en la empresa. El trato con Singapur está cerrado. 8 cifras. Brindemos por eso. Cristóbal no respondió. Un acuerdo más. Otro número. Hacía tiempo que dejaron de tener sabor. Cerró los ojos por un segundo, y su mente lo llevó a Isabel. Su risa. La forma en la que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Aquellos dedos acariciándole el cabello cuando llegaba tarde y cansado. 6 años después del divorcio, seguía doliendo. Tú quieres un imperio. Yo quiero una vida, le dijo ese día. Y él la dejó ir, creyendo que todo ese sacrificio era parte del camino hacia la cima. Pero ahí estaba, con todo lo que el dinero puede comprar, y lo único que no tenía era lo único que de verdad deseaba. Un movimiento fuera del restaurante interrumpió sus pensamientos. Las enormes ventanas mostraban una calle abajo donde se había reunido un grupo de personas. Cristóbal se acercó, intrigado. A lo lejos, distinguió a una mujer agachada en la acera, sosteniendo un cartel de cartón y rodeada por 4 niños. El viento frío de octubre movía su ropa sencilla. Había algo en su postura que le pareció demasiado familiar. Frunció el ceño y observó con más atención. Cuando ella levantó un poco la cara, el corazón se le detuvo. Era Isabel. Estaba en la calle, pidiendo ayuda. Llevaba una coleta baja, la ropa limpia pero visiblemente gastada. Se la veía agotada. Pero no fue eso lo que lo dejó sin palabras. Lo que lo impactó fueron los 4 niños que tenía junto a ella. Eran pequeños, no tendrían más de 5 años. Todos idénticos. Idénticos a él. El vaso de cristal cayó al suelo y se hizo pedazos. No lo notó. Tampoco escuchó el revuelo que causó. Solo podía mirar por la ventana. 4 niños con su mismo cabello oscuro, sus ojos azules, la misma mandíbula. 4 versiones pequeñas de sí mismo. Hijos que, por la edad, debieron haber nacido después del divorcio. Hijos de los que nunca supo nada. Cristóbal se levantó de inmediato, dejando un billete grande sobre la mesa. Caminó directo al ascensor, sin responder cuando un camarero le ofreció su abrigo. El trayecto hasta la planta baja se le hizo eterno. Apretaba los dientes, se aflojaba la corbata. Miles de pensamientos lo asaltaban. ¿Cómo pudo Isabel ocultárselo? ¿Cómo terminaron así? Cuando por fin salió a la calle, buscó desesperado en todas direcciones. Estaban a media cuadra, junto a una farola. Isabel abrochaba la chaqueta a uno de los niños. «Isabel», gritó, con la voz rota. Ella se detuvo de golpe. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se cruzaron con los de él. Cristóbal sintió que el mundo se detenía por completo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa, miedo y resignación. Cristóbal, susurró, mientras reunía a los niños a su alrededor de forma instintiva. De cerca, el parecido era todavía más fuerte. 4 caritas idénticas a la suya lo observaban en silencio.
Uno de los niños, un poco más alto, se adelantó con gesto protector. ¿Estás bien, mamá?, preguntó sin dejar de mirar a Cristóbal. Sí, Mateo, respondió ella. Es un amigo de antes. Cristóbal no podía apartar la vista. Esos niños eran suyos. Lo sabía sin ninguna duda. Son míos, dijo. No lo preguntó. Lo afirmó. El rostro de Isabel se endureció. No aquí, dijo en voz baja. No en medio de la calle. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, luchando por mantener el control. 5, respondió Isabel. 5. Era imposible no entender lo que eso significaba. Ella ya estaba embarazada cuando firmaron el divorcio. Él firmó sin mirar atrás. Tenía la cabeza en las finanzas, en las juntas, en los viajes. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz ahogada. Ella miró a los niños, que observaban todo sin entender mucho. Aquí no, repitió. Tengo hambre, murmuró uno de los niños, bajando la cabeza. Cristóbal sintió que algo se quebraba dentro. Cenaba carne y brandy caro en lo alto de la ciudad, mientras sus hijos pasaban frío y hambre en la calle. Vámonos, dijo con decisión. Los invito a cenar. Solo eso. Después hablamos. Isabel lo miró por unos segundos, analizando su expresión. Finalmente, asintió. Está bien. Solo cena. Cristóbal levantó la mano y detuvo un taxi. Mientras el coche llegaba, uno de los niños lo observó detenidamente. «Te pareces a nosotros», dijo con voz firme. Cristóbal tragó saliva. «Sí, es verdad». Subieron al coche. Cristóbal pensó en llevarlos a un restaurante elegante, pero algo en la mirada de Isabel le advirtió que no era buena idea. Así que pidió al conductor que los llevara a una pequeña taberna familiar a unas calles de allí. La taberna tenía manteles de cuadros y paredes forradas con madera. Nada lujoso, pero cálido. Se notaba que era el tipo de lugar donde familias normales pasaban la tarde sin prisas. Cristóbal los hizo pasar primero. Uno a uno, los niños entraron con pasos tímidos, observando todo con curiosidad. Isabel iba detrás de ellos, en silencio. Eligieron una mesa en la esquina. El camarero los saludó amablemente, sin reconocer a Cristóbal, lo cual él agradeció. No tenía ganas de preguntas ni de miradas incómodas. Los 4 niños se sentaron frente a él. Devoraban con la mirada el menú infantil, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Isabel se sentó al lado de ellos, algo tensa. Cristóbal, al otro lado, sin saber muy bien por dónde empezar. «Comen bastante», dijo él, intentando romper el silencio. Isabel esbozó una sonrisa leve. «Son niños. Siempre tienen hambre». Mateo, el mayor, seguía mirándolo con atención. Luego estaba Leo, que parecía más callado, y que no dejaba de observar el reloj en la muñeca de Cristóbal. El tercero, Samuel, tenía la mirada perdida, como si estuviera imaginando cosas imposibles. Y el último, Tomás, lo observaba sin parpadear, sin decir nada. «¿Por qué te pareces a nosotros?», preguntó de pronto Tomás, con esa voz suave que sobresaltó a todos. Isabel palideció. «Tomás, recuerda lo que hablamos de hacer preguntas personales», «Está bien», interrumpió Cristóbal con una sonrisa forzada. «A veces pasa. Hay gente que se parece». Sabía que mentía. Cada palabra le pesaba. Pero la mirada de agradecimiento de Isabel le dejó claro que por ahora era lo correcto. «¿Quieren helado después?», preguntó ella, con energía repentina. Los niños gritaron que sí al unísono. El camarero se acercó para tomar nota y ellos eligieron emocionados sus sabores. Cuando se fue, Isabel se inclinó hacia Cristóbal y habló en voz baja. «Cuando llegue el helado, los llevaré a ver la pecera del fondo. Nos dará 5 minutos a solas». Cristóbal asintió. La cena transcurrió entre risas, preguntas ingenuas y platos de espaguetis devorados como si no hubieran comido en días.
Para Cristóbal, cada gesto, cada palabra de los niños, era como ver fragmentos de sí mismo reflejados en otros cuerpos. En esos 4 niños veía una parte que le habían robado sin saberlo. Cuando llegaron los postres, Isabel guió a los chicos hacia el acuario. Cristóbal los vio caminar con las narices pegadas al vidrio, señalando peces de colores con el entusiasmo de quien descubre un mundo nuevo. «Pregunta lo que necesites», dijo Isabel al volver. Cristóbal bajó la voz. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?» «A las 3 semanas de haber firmado el divorcio». «¿Y no creíste que merecías saberlo?» Los ojos de Isabel brillaron con rabia contenida. Ese día estaba cerrando un trato por teléfono mientras firmábamos los papeles. Ni siquiera esperaste a que se secara la tinta. Eso no justifica que me alejaras de mis hijos. Llamé a tu oficina 3 veces. Tu asistente me dijo que estabas ocupado con asuntos importantes. A la tercera entendí que nuestros hijos no iban a tener lugar en tu agenda. Cristóbal bajó la mirada. Recordaba a su asistente en esa época, protegiendo su tiempo con uñas y dientes. Negando llamadas personales sin preguntar. Nunca recibí esos mensajes, murmuró. El rostro de Isabel se suavizó un poco. ¿Habría hecho diferencia? Tú ya habías elegido tu camino. Eso no lo sabes, dijo él, mirando hacia la pecera. Tal vez habría reaccionado diferente. O tal vez no. Pero merecía saberlo. Me asusté. Eran 4. Sabía que necesitaría ayuda. Pero también sabía que si te lo decía, intentarías controlar todo. Como siempre hacías con la empresa. Cristóbal se quedó en silencio. No podía contradecirla. Ella tenía razón. El control era su forma de protegerse. Su manera de asegurarse de que todo saliera bien. Son mis hijos. Me perdí 5 años con ellos. ¿Y de quién fue la culpa?, replicó ella, aunque enseguida bajó la voz. Perdón. No fue justo. ¿Cómo se llaman?, preguntó Cristóbal, queriendo volver a la parte más importante. Por primera vez, Isabel sonrió con algo de calidez. Mateo es el mayor. Nació 2 minutos antes. Es el que siempre cuida de los demás. Leo es el que piensa todo, siempre está analizando. Samuel vive en las nubes. Tiene una imaginación tremenda. Y Tomás, sonrió. Tomás ve todo. No dice mucho, pero nada se le escapa. Quiero conocerlos. A todos. Quiero ser su padre. Isabel lo observó largo rato. Ser padre no es firmar cheques. Es estar. Cada día. Lo sé. Y estoy dispuesto. Antes de que pudiera responderle, los niños regresaron corriendo, emocionados por un pez enorme que habían visto. Ya es tarde, dijo Isabel, tomando su bolso. Es hora de dormir para ellos. ¿Puedo verlos mañana? En el Parque del Retiro, junto al lago. A las 2. Solo un rato, Isabel. Por favor. Ella dudó, pero terminó asintiendo. Lo pensaré. Mientras se iban, Tomás se volvió para mirar a Cristóbal. Levantó la mano en señal de despedida. Adiós. Cristóbal apenas pudo responder. Nos vemos pronto, Tomás. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Por primera vez en años, tenía algo más importante que una junta o una expansión internacional. Tenía una oportunidad. Cristóbal llegó al Parque del Retiro mucho antes de la hora acordada. Caminaba sin rumbo fijo por los senderos arbolados, pasando junto a la fuente, al kiosco de música, a los músicos callejeros que llenaban el aire de notas tranquilas. El reloj marcaba la 1. Todavía faltaba 1 hora, pero no podía esperar más en casa. Esa noche no había dormido. Había pasado horas investigando sobre cómo ser padre de cuatrillizos, sobre crianza compartida, sobre cómo construir un vínculo con niños que no sabían que él era su padre. Había cancelado todas sus reuniones, ignorado los mensajes de Tomás, su hermano, que le exigía una llamada.
Pero por primera vez, Cristóbal no pensaba en Mendoza capital. Pensaba en ellos. A medida que se acercaba la hora, comenzó a ponerse nervioso. ¿Y si Isabel no venía? ¿Y si había cambiado de idea? ¿Y si no volvía a ver a los niños? Entonces los vio. Isabel caminaba por el sendero junto al lago, con 4 pequeñas figuras rodeándola. Los niños llevaban chaquetas iguales, azul marino, lo que les daba un aire de pequeño equipo. Correteaban y se reían mientras ella los guiaba con la paciencia de siempre. «Viniste», dijo Cristóbal cuando llegaron. «Lo prometí», contestó Isabel, con una sonrisa leve. Los niños lo miraron con distintas reacciones. Mateo, como siempre, se adelantó un paso, protegiendo al grupo. Leo ajustó sus gafas de pasta azul y lo estudió con interés, como si intentara resolver un problema. Samuel brincaba en su sitio, visiblemente emocionado por la simple idea de estar en el parque. ¿Y Tomás? Tomás solo ladeó la cabeza, en silencio, observando cada detalle. «Chicos», dijo Isabel, «este es el señor Mendoza. Va a pasar un rato con nosotros hoy. Pueden llamarme Cristóbal», dijo él, agachándose para estar a su altura. «O Cris, si prefieren». «¿Eres rico?», preguntó Leo, sin rodeos. «Leo», dijo Isabel con tono firme, «no se pregunta eso». Pero Cristóbal se rió. «Sí, lo soy. Pero eso no es lo más importante sobre mí». «¿Y qué es lo más importante?», preguntó Samuel con los ojos muy abiertos. Cristóbal se quedó pensando. Esa era una pregunta que no se hacía desde hacía años. Antes habría respondido mi empresa sin dudar. Ahora, viendo a esos niños frente a él, no estaba tan seguro. «Todavía estoy tratando de descubrirlo», dijo al fin. «Tal vez ustedes puedan ayudarme». Eso pareció convencerlos. Los niños lo rodearon con curiosidad. «¿Qué les gustaría hacer hoy?», preguntó él. «Remar en el lago», dijo Samuel de inmediato, señalando los botes de alquiler. «El carrusel», propuso Leo. «Helado», dijo Tomás, apenas en un susurro. «Yo quiero ir a ver los tigres al zoo», agregó Mateo, por primera vez hablándole directamente. Isabel suspiró. «Nunca se ponen de acuerdo». «Entonces haremos todo», dijo Cristóbal con decisión. «Tenemos toda la tarde». Y lo cumplieron. Primero fueron al lago. Cristóbal alquiló un bote y se las arregló para remar con los 4 niños a bordo, que no dejaban de moverse, señalar a los patos y casi hacer que se volcara. Isabel los observaba desde el muelle, entre divertida y preocupada. Después subieron al carrusel. Los niños eligieron diferentes figuras, un caballo, un elefante, un león y una jirafa. Cristóbal los miraba girar, mientras Isabel se sentaba junto a él. «Parecen felices», dijo él. «Lo están», respondió ella. «A pesar de todo, encuentran la forma». «¿Qué pasó contigo?», preguntó Cristóbal con suavidad. «Lo último que supe es que trabajabas en esa firma de diseño». «La vida», respondió ella sin mirarlo. «Al principio mis padres me ayudaban con los niños. Luego fallecieron en un accidente de coche. Sin su ayuda, no podía pagar la guardería ni trabajar a tiempo completo. Perdí el trabajo. Y luego el piso. Desde entonces hemos ido de albergue en albergue». Cristóbal apretó los puños. Sentía la culpa como un peso enorme en el pecho. «¿Por qué no me llamaste entonces?». «Orgullo. Dolor. Miedo de que me los quitaras. Son todo lo que tengo». El carrusel se detuvo. Los niños corrieron hacia ellos con los rostros iluminados. «Helado», gritó Samuel. Mientras caminaban hacia el kiosco, Tomás tomó de repente la mano de Cristóbal. Él se quedó helado por un instante. Aquella pequeña mano, cálida y confiada, era la señal más clara de aceptación que había recibido en años. «Me gusta tu corbata», dijo Tomás. «El azul es mi color favorito». «El mío también», respondió Cristóbal con un nudo en la garganta.
Después de elegir sus sabores, se sentaron en un banco a la sombra. Leo lamía con concentración su helado de chocolate. ¿Tienes hijos?, preguntó de pronto. Cristóbal lo miró, luego miró a Isabel, que asintió con un gesto casi imperceptible. No, todavía no, dijo. Qué raro, dijo Samuel. Todo el mundo debería tener hijos. Son divertidos. Sí, respondió Cristóbal. Ya lo veo. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a bajar. Isabel se levantó y les avisó que era hora de volver. Los niños protestaron, pero estaban visiblemente cansados. Los ojos les pesaban. ¿Podemos volver a ver a Cristóbal?, preguntó Samuel mientras bostezaba. Si tu madre quiere, dijo él, mirando a Isabel. Ya veremos, contestó ella, pero con una sonrisa más cálida que antes. Cuando se preparaban para salir del parque, Mateo se acercó a Cristóbal. Gracias por el helado, dijo, muy serio. Extendió la mano. Cristóbal la tomó con suavidad. Gracias a ti, Mateo, por dejarme compartir el día con ustedes. Ya en casa, Cristóbal no dejaba de pensar en ellos. En los ojos de Tomás, en la inteligencia de Leo, en la energía de Samuel, en la seriedad de Mateo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en reuniones, ni en números, ni en acciones. Solo en ellos. Y supo, sin lugar a dudas, que no iba a permitir que su vida continuara sin ellos en ella. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, Cristóbal se encontraba sentado en su oficina del piso 40, mirando las hojas de cálculo que tenía abiertas frente a él. Los números bailaban en la pantalla, pero no podía concentrarse. El informe financiero mostraba crecimiento récord, una proyección sólida para inversionistas, y sin embargo, lo único que podía ver en su mente eran 4 rostros pequeños, idénticos, llamándolo Cristóbal mientras compartían un helado. Un golpe seco interrumpió su concentración. La puerta se abrió sin permiso. Te perdiste la llamada con el grupo de Tokio, dijo Tomás, su hermano gemelo, entrando como un torbellino. Le preguntó por ti específicamente. Tuve que improvisar algo. Surgió algo importante, respondió Cristóbal, cerrando el portátil. Tomás lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Más importante que cerrar la fusión de 3 meses de preparación? ¿Te estás escuchando? Sí, dijo Cristóbal con firmeza. Sí, lo es. Tomás frunció el ceño. Durante años habían trabajado juntos sin cuestionarse. Mismo estilo, misma visión. Siempre priorizaron el negocio sobre todo lo demás. Hasta ahora. ¿Estás enfermo o algo así?, preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y fastidio. Cristóbal suspiró. Vi a Isabel. La cara de Tomás cambió por completo. ¿Otra vez con eso? ¿Qué quería ahora? ¿Dinero? No quería nada. Me la encontré en la calle. Estaba pidiendo ayuda. Y no estaba sola. Cristóbal hizo una pausa, como si intentara ordenar las palabras. Tiene hijos. 4. Tomás lo miró con una ceja levantada. ¿Y? Bien por ella. ¿Se volvió a casar? No. Tienen 5 años. Son cuatrillizos. Y son idénticos a mí. Tomás se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que esos niños son tuyos? Lo sé solo con verlos, afirmó Cristóbal. Pero por si acaso, pedí una prueba de ADN. Aún así, no tengo dudas. ¿Y por qué no te lo dijo antes? ¿Por qué ahora? Dijo que llamó 3 veces. Que mi asistente no la dejó hablar conmigo. Y que después decidió seguir adelante sola. Tomás comenzó a caminar de un lado al otro de la oficina. Aunque sean tuyos, dijo finalmente, ¿qué sentido tiene esto ahora? Estás a punto de duplicar el valor de tu empresa.
Si ella aparece en este momento, es porque algo quiere. No apareció, lo interrumpió Cristóbal. Me la encontré de casualidad, en la calle, con los niños, pidiendo monedas. No quiere nada de mí. Tomás se cruzó de brazos. Eso dicen todas. Y luego estás firmando cheques hasta que te quedas sin tinta. No seas ingenuo. No me importa el dinero, respondió Cristóbal, molesto. Me importa que esos niños llevan mi sangre y que he estado ausente 5 años sin saberlo. Tomás se acercó a su escritorio. Hazte la prueba de ADN. Y si son tuyos, hay formas de manejar esto. Crearles un fondo. Asegurar su bienestar. Pero no dejes que esto arruine lo que construimos. Cristóbal lo miró con los ojos encendidos. No me importa la imagen pública. No me importa si piensan que me he ablandado. Estoy hablando de mis hijos. Tomás se tensó, con las mandíbulas apretadas. Entonces haz lo correcto. Pero mantén la cabeza fría. Si te equivocas, puedes destruirlo todo. Cuando su hermano salió, Cristóbal se quedó solo, con un torbellino de emociones. En parte, Tomás tenía razón. Debía ser cuidadoso. Pero otra parte, más fuerte que cualquier argumento empresarial, le recordaba la mano de Tomás sobre la suya, el gracias de Mateo, la inocente curiosidad de Samuel. Marcó el número de Isabel. Ella respondió con una voz baja, pero clara. ¿Mañana sigue en pie?, preguntó él. Pensé que podríamos llevar a los niños al museo interactivo. Creo que les gustaría. Nunca han ido, dijo Isabel, tras una pausa. Les encantará. Puedo enviar un coche por ustedes, no hace falta, lo interrumpió. Nos vemos allí, a las 10. Perfecto. Al colgar, vio que tenía un nuevo mensaje de Tomás. Hablaré con el abogado. No prometas nada hasta que todo esté claro. Cristóbal no respondió. En ese momento, no quería pensar en papeles legales. Solo quería verlos otra vez. Al día siguiente, el museo estaba lleno de colores, sonidos y niños correteando por todas partes. Un caos alegre que, sorprendentemente, no le resultaba molesto. Estaba de pie frente a una estación meteorológica mientras Samuel giraba un tubo con aire para formar un pequeño tornado. Mira, Chris. Estoy haciendo viento. Gritó con entusiasmo. Impresionante, respondió Cristóbal, sonriendo. No había rastro del hombre distante y frío que solía ser en las reuniones. Solo quedaba este nuevo padre, todavía inseguro, pero totalmente presente. Isabel estaba cerca, cruzada de brazos, pero con una expresión más tranquila. Nunca los había visto tan emocionados, dijo. Siempre se sienten un poco invisibles. Los profesores no tienen tiempo, y no tenemos familia que los lleve a estos lugares. Cristóbal sintió un nudo en la garganta. Se agachó para ajustar los cordones de los zapatos de Tomás, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y reserva. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el niño. Claro, contestó Cristóbal, inclinándose hacia él. ¿Por qué frunces el ceño cuando estás pensando? Cristóbal parpadeó. Tomás imitó su gesto perfectamente, arrugando la frente como un adulto concentrado. Mi padre hacía lo mismo, dijo Cristóbal. Supongo que lo heredé de él. ¿Tú también tuviste padre? Sí. Pero falleció cuando yo era joven. Tomás se quedó pensativo. ¿Era buena persona? Cristóbal se tomó su tiempo para responder. Era exigente. Quería que fuera el mejor en todo. Pero también me enseñó muchas cosas. Aunque, siendo sincero, creo que yo quiero ser un padre diferente al que él fue. Tomás asintió como si entendiera más de lo que un niño de su edad debía entender. Poco después, Samuel apareció corriendo. Arriba hay una sala espacial. ¿Podemos ir? Vamos, dijo Cristóbal, tomándolo de la mano. Pasaron el resto de la tarde entre experimentos, botones, simulaciones de vuelo y una exposición de dinosaurios que provocó gritos emocionados. Cuando cerraron el museo, los niños salieron agotados pero sonrientes.
Isabel caminaba a su lado mientras Cristóbal cargaba a Tomás, que se había quedado dormido. Gracias por hoy, dijo ella, con voz suave. No recuerdo la última vez que estuvimos así de tranquilos. Gracias a ti, respondió él. Por dejarme formar parte de esto. Ella lo miró de reojo. Es solo el principio, Cristóbal. Ser padre no es fácil. Lo sé. Pero estoy listo. Y en ese momento, por primera vez, ella pareció creerle. Esa noche, mientras Cristóbal regresaba a su ático, no podía dejar de pensar en lo que Tomás le había preguntado en el museo: ¿por qué frunces el ceño cuando piensas? Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Había pasado años haciendo eso: pensar, planear, calcular. Siempre enfocado en el siguiente paso, en cómo crecer, cómo controlar cada situación. Pero ahora, ese gesto inconsciente parecía no tener sentido. Lo que más le importaba no necesitaba ser controlado. Solo necesitaba estar presente. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Isabel: ¿puedes venir hoy a las 3 a una cafetería cerca del museo? Sin los niños. Quiero hablar contigo. Cristóbal sintió un leve sobresalto. Era la primera vez que ella le pedía hablar a solas. Se arregló sin pensarlo mucho, se quitó la corbata antes de salir, como si supiera que aquella conversación iba a necesitar otro tipo de presencia. La cafetería estaba tranquila. Isabel ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza en la mano y la mirada seria. Se notaba que llevaba rato esperando. Hola, dijo Cristóbal, al sentarse frente a ella. Hola, respondió ella, sin rodeos. Los niños están empezando a encariñarse contigo. Mucho. Cristóbal asintió. Yo también con ellos. Ayer, Leo preguntó si podrías venir a vivir con nosotros. Cristóbal sonrió con ternura. ¿Y tú qué pensaste? No es eso lo que estoy diciendo, respondió Isabel rápidamente. Lo que intento decirte es que si vas a entrar en sus vidas, tienes que estar completamente seguro. No puedes desaparecer dentro de unos meses. No puedes fallarles. Cristóbal sostuvo su mirada. Nunca he estado más seguro de nada. Eso dices ahora, cuando todo es nuevo, emocionante. Pero, ¿y después? Cuando uno de ellos se enferme, cuando haya problemas en la escuela, cuando te llamen en medio de una reunión. Voy a estar ahí. No importa lo que pase. ¿De verdad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida por completo? Preguntó ella, con un tono que oscilaba entre el escepticismo y la esperanza. Porque lo que hicimos el fin de semana fue hermoso, sí. Pero la paternidad no es una excursión al museo ni un paseo en bote. Es sacrificio. Es presencia. Cristóbal respiró hondo. He cambiado, Isabel. Lo sé. Puede que no me creas todavía, pero lo siento en cada cosa que hago desde que vi a los niños por primera vez. No quiero que esto sea temporal. Quiero ser parte de sus días. De sus sueños. De sus problemas. Isabel bajó la mirada hacia su taza. Los niños tienen un evento la semana que viene en su programa. Una especie de presentación donde los padres hablan de sus trabajos. Es algo informal, pero ellos están emocionados. Cristóbal se incorporó ligeramente. ¿Quieren que vaya? Te lo han preguntado más de una vez. Pero no les he dicho nada. No quería darles esperanzas si no ibas a cumplir. Voy a estar allí. Lo prometo. Es a las 9, no más de media hora. Solo necesitas explicar a qué te dedicas, a su nivel. Ya estoy pensando en cómo hacerlo. Ella sonrió, leve, pero sincera. Gracias, Cristóbal. Por estar. Por querer estar. Él bajó la vista, agradecido. Gracias a ti por criarlos con tanto amor. Por mantenerlos a salvo. Isabel lo miró con ternura, como si esas palabras le hubieran quitado un peso de encima. Te aviso si alguno se enferma. Así puedes ir acostumbrándote. Bromeó, y Cristóbal rió con ella. El evento llegó.
Cristóbal se presentó puntual, traje sin corbata, carpeta en mano y una sonrisa que no podía ocultar. Los niños lo recibieron con abrazos y emoción. Isabel se quedó al fondo del aula, observando. «Este es nuestro amigo Cristóbal», dijo Mateo, presentándolo con orgullo. «Tiene una empresa». Cristóbal se agachó para quedar a la altura de todos los niños sentados en semicírculo. «Hola a todos. Yo trabajo en algo que parece complicado, pero no lo es tanto. Ayudo a personas y empresas a decidir qué hacer con su dinero. Como cuando ustedes tienen que elegir entre comprar un helado o una pelota». Risas y murmullos curiosos llenaron el salón. Usó dibujos, billetes de juguete y colores para explicar conceptos como ahorro, inversión y responsabilidad. ¿Y tú también tienes paga?, preguntó Leo, levantando la mano con seriedad. «Sí», respondió Cristóbal. «Pero la diferencia es que ahora prefiero gastar mi tiempo, no mi dinero». Isabel se sorprendió con esa frase. No era algo que esperara escuchar de él. Y sin embargo, ahí estaba, transformándose delante de todos. Después de la charla, los niños lo aplaudieron y se le acercaron para preguntarle cosas. Cristóbal sintió algo parecido al orgullo, pero no como empresario, sino como alguien que por fin hacía lo correcto. Al terminar la jornada, Isabel lo invitó a cenar con ellos. «Si quieres». «Nada especial. Macarrones». «Mi especialidad», dijo él, bromeando. En el pequeño piso donde vivían, los muebles eran sencillos y algunos estaban desgastados, pero el ambiente se sentía lleno de vida. Había dibujos por todas partes, muñecos en las esquinas, libros desordenados. Era un caos, sí, pero un caos con alma. «¿Puedo ayudar?», preguntó Cristóbal al ver que Isabel cocinaba sola. «Claro. Puedes rallar el queso». Se pusieron a trabajar en silencio, cómodamente, como si lo hubieran hecho muchas veces. La cocina era pequeña, y a ratos se rozaban sin querer, pero no se disculpaban. Era una cercanía nueva, sin tensiones, sin pasado. «Hoy estuviste bien con ellos», dijo Isabel. «Leo no para de hablar sobre activos y pasivos». «Tiene talento», respondió Cristóbal. «Todos lo tienen». Ella sonrió mientras revolvía la pasta. «Lo sacaron de ti. Especialmente Leo. Desde pequeño desmonta cosas solo para entender cómo funcionan. Y Mateo ya actúa como si fuera su jefe», añadió Cristóbal. «Samuel vive en otro planeta, y Tomás. Tomás ve más de lo que dice». «Sí. A veces me asusta lo mucho que observa. Me recuerda a mí». Cristóbal la miró, y por un momento pensó en todo lo que se había perdido. Semanas, meses, años. Los primeros pasos, las primeras palabras, los miedos nocturnos, todo lo que nunca volvería. Pero estaba ahí, intentando no perder ni un día más. Cuando terminaron de cenar, los niños insistieron en que Cristóbal leyera un cuento antes de dormir. Eligieron uno sobre dragones y castillos, y todos se acomodaron a su alrededor en el sofá, como si fuera lo más natural del mundo. A mitad del cuento, Tomás se quedó dormido contra su brazo. Samuel comenzó a cabecear. Leo, aún despierto, escuchaba con atención. Mateo no decía nada, pero lo miraba con una mezcla de respeto y duda. «¿Volverás mañana?», preguntó el mayor. «Si ustedes quieren que venga, sí». Mateo asintió. Fue una señal silenciosa, pero muy clara. Al terminar de arroparlos, Cristóbal fue hasta la puerta. Isabel lo acompañó. «Tenemos que decírselo», dijo ella. «Ya preguntan demasiado. Quieren saber por qué estás tanto tiempo aquí. ¿Y por qué te pareces tanto a ellos?». «Estoy de acuerdo». «¿Cuándo?». «Este fin de semana. Los llevamos al parque. Les contamos juntos». «Juntos», repitió él. «Me gusta cómo suena». Cuando se despidieron, Cristóbal no quería irse. Pero sabía que no podía forzar nada. Ya había aprendido que lo más importante era estar presente, paso a paso. Sin correr. Y justo cuando salía al pasillo,
escuchó pasitos detrás de él. Se giró. Era Tomás, en pijama, con un pequeño peluche en la mano. «Olvidaste esto», dijo, extendiéndole un dibujo doblado. Cristóbal se agachó y lo abrió. Era una hoja con 5 figuras hechas con crayón, 4 pequeñas y una grande. Todos con el mismo color de cabello y ojos. ¿Qué es? Nosotros. Para que no te sientas solo en tu casa. Cristóbal lo abrazó con fuerza. Gracias, Tomás. Es lo más valioso que tengo. Tomás asintió, se dio la vuelta y volvió a su cama. Cristóbal guardó el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta. Sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a sentirse solo. El sábado amaneció con un cielo despejado, ideal para un día al aire libre. Cristóbal llegó temprano a la entrada principal del parque, con el dibujo que Tomás le había dado todavía guardado con cuidado en su chaqueta. Ese día iba a ser diferente. Sabía que después de lo que iban a contarles, ya nada sería igual para ninguno. A lo lejos vio a Isabel acercarse con los niños. Llevaban una manta enrollada y una mochila con jugos y fruta. Samuel cargaba un balón de fútbol bajo el brazo. Leo venía contando algo con entusiasmo. Mateo observaba los alrededores, siempre vigilante, mientras Tomás caminaba en silencio, como solía hacerlo. «Hola, Chris», dijo Isabel al llegar. «Hola», respondió él. «¿Están listos?» «Tan listos como pueden estar», dijo ella, con un gesto nervioso. Buscaron una zona tranquila, cerca de un invernadero, donde no había mucha gente. Extendieron la manta bajo un árbol, y antes de que los niños salieran corriendo a jugar, Isabel los llamó con un tono más firme que de costumbre. «Antes de correr, necesitamos hablar de algo importante», dijo. Los niños se miraron entre ellos, captando el cambio en el ambiente. Todos se sentaron sobre la manta, en fila, mirando con atención. Cristóbal y Isabel se sentaron frente a ellos. «Chicos», empezó Isabel, tomando aire, «durante un tiempo ustedes me han preguntado por su padre. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no vive con nosotros?» Leo levantó una mano, como si estuviera en clase. «Como el papá de Hugo, que vive en otra ciudad». «Exactamente», dijo ella. «A veces los padres viven en sitios diferentes, pero eso no significa que no quieran a sus hijos». Cristóbal miró a Isabel, y ella le dio un gesto de aprobación con los ojos. Era su turno. «La verdad es que sí tienen un padre. Siempre lo han tenido. El problema es que yo no sabía que ustedes existían. No supe que habían nacido, ni que estaban en el mundo. Y eso fue porque hubo un malentendido entre su mamá y yo». Tomás frunció el ceño. «¿No lo sabías?» «No. Y si lo hubiera sabido, habría hecho todo para estar con ustedes desde el principio». Hubo un silencio breve. 4 cabecitas intentando procesar algo tan grande. «¿Entonces tú eres nuestro papá?», preguntó finalmente Leo, con voz baja. «Sí», respondió Cristóbal, con un nudo en la garganta. «Lo soy». Los niños lo miraron en silencio. Cada uno con su forma de reaccionar. Mateo frunció los labios, como aguantándose algo. Samuel bajó la mirada. Tomás lo observaba directamente, sin parpadear. Leo solo asintió, como si estuviera conectando piezas que ya sospechaba. «¿Y por qué no nos buscaste?», preguntó Mateo, con un tono que no era enojo, sino decepción. Cristóbal se inclinó hacia ellos. «Porque no sabía que existían. Me enteré hace poco, cuando vi a su madre en la calle. Fue un accidente, pero desde ese momento he hecho todo lo posible para estar con ustedes. Y quiero seguir haciéndolo». «¿Vas a quedarte?», preguntó Samuel, casi en un susurro. «¿O solo vienes a veces?». «Voy a quedarme», dijo Cristóbal con seguridad. «Voy a estar con ustedes siempre que me necesiten. No solo para los días de paseo, sino también para los deberes, cuando se enfermen, cuando se peleen entre ustedes o necesiten ayuda para algo». Isabel los miraba uno por uno, esperando su reacción. Leo fue el primero en moverse.
Se acercó a Cristóbal y se sentó en su regazo, sin decir una palabra. Samuel lo imitó enseguida, lanzándose con fuerza para abrazarlo. Tomás, en silencio, se apoyó en su brazo. Mateo fue el único que se mantuvo en su sitio. ¿Y tú y mamá volverán a estar juntos?, preguntó de pronto. Como los papás de Hugo, que se reconciliaron cuando su papá volvió. Cristóbal lo miró con seriedad. No lo sé, Mateo. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase entre tu mamá y yo, siempre vamos a estar ahí para ustedes. Unidos. Como un equipo. Mateo lo pensó unos segundos y finalmente se levantó para acercarse. No abrazó, no dijo nada, solo se sentó junto a ellos. Para Cristóbal, fue suficiente. ¿Ahora sí podemos jugar?, preguntó Samuel. Sí, respondió Isabel, sonriendo. Ahora sí. Pasaron el resto del día jugando en el parque. Fútbol, frisbee, carreras, perritos calientes y helado. Todo lo que un niño recordaría como un día perfecto. Y cada vez que alguno decía papá, mira, Cristóbal sentía algo imposible de describir. Al final de la tarde, mientras guardaban todo, Tomás se acercó. ¿Puedo ver tu casa algún día?, Cristóbal miró a Isabel. Ella asintió. Pronto. Paso a paso. Mientras los acompañaba de regreso, Mateo se le acercó. Gracias por decirnos la verdad, murmuró. Odio cuando los adultos esconden cosas. Te lo prometí, respondió Cristóbal. Y pienso cumplir cada promesa que les haga. Esa noche, al llegar a su ático, Cristóbal se sentó en el sofá, con el dibujo en las manos. 5 figuras. Él y sus hijos. Una familia que no sabía que tenía, pero que ahora era todo lo que importaba. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios: escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. 2 semanas después de aquella tarde en el parque, la vida de Cristóbal había cambiado por completo. Ahora alternaba sus días entre reuniones en su empresa, entrenamientos de fútbol, cuentos antes de dormir y tardes ayudando con los deberes. Había cumplido la promesa que le hizo a los niños: estar presente. Ese martes asistió al partido de fútbol de Leo, que ahora jugaba de defensa. Reprogramó una reunión importante para poder estar allí. Tomás y Samuel animaban desde la grada, e Isabel miraba a Cristóbal como si aún le costara creer que aquel hombre que antes solo pensaba en acciones y balances estaba allí, vitoreando con una bufanda en la mano. Buen pase, Leo, gritó Cristóbal, levantándose de la banca con entusiasmo. Leo, sonrojado, levantó la mano brevemente antes de seguir corriendo por el campo. Al terminar el partido, lo primero que hizo fue correr hacia su padre y chocar la palma con él. ¿Lo viste? Le quité el balón. Claro que lo vi. Estuviste genial. Esa misma noche, en el pequeño piso donde vivían Isabel y los niños, Cristóbal se sentó con Samuel sobre sus piernas. Estaban revisando su tarea de matemáticas. Los otros 3 estaban tirados sobre la alfombra, dibujando o armando bloques. ¿Esto está bien hecho?, preguntó Samuel, mostrándole su libreta con números garabateados. Cristóbal revisó con paciencia. Perfecto. Has mejorado mucho en las sumas. Samuel sonrió, orgulloso. Isabel, desde la cocina, los observaba en silencio. Ver a Cristóbal en medio de ese caos infantil, ayudando con tareas y riendo con ellos, la hacía dudar menos de cada paso que estaban dando. Más tarde, mientras lavaban los platos juntos, Isabel habló con voz suave. Llevan días preguntando cuándo pueden conocer tu casa. Cristóbal se quedó quieto unos segundos. ¿Crees que están listos? Ellos sí. Y creo que tú también. Están entusiasmados por conocer cómo vives. Está bien. ¿Este fin de semana? Me parece perfecto. El sábado por la mañana, Cristóbal los esperó con nervios en la entrada de su edificio. Aunque vivía en un ático moderno con vistas espectaculares, estaba más preocupado por si los niños se sentirían cómodos, no por si les impresionaría.
Cuando llegaron, todos miraron hacia arriba. ¿Tú vives ahí arriba?, preguntó Samuel con los ojos muy abiertos. Sí. ¿Quieren verlo? Sí. Gritaron los cuatro al unísono. Subieron en el ascensor panorámico, que ya era una aventura para ellos. Al abrirse las puertas del piso, corrieron por el pasillo como si fuera un nuevo parque. La sala principal estaba decorada con muebles de diseño, amplios ventanales y una cocina impecable al fondo. Es enorme, dijo Leo. ¿Tú solo vives aquí? Hasta ahora, sí, respondió Cristóbal. Tomás se acercó a un cuadro moderno que colgaba en una de las paredes. No entiendo este dibujo. Yo tampoco, dijo Cristóbal con una risa. Lo compré hace años porque pensé que me haría parecer más interesante. ¿Y lo logró?, preguntó Tomás, genuino. No lo creo. Pasaron la tarde conociendo cada rincón del lugar. Cristóbal les había preparado una habitación provisional con colchones, libros, juguetes nuevos y ropa limpia. Había comprado incluso pijamas con sus nombres bordados. ¿Podemos quedarnos a dormir?, preguntó Samuel con los ojos brillantes. Isabel los miró a todos, luego a Cristóbal. Solo si se portan bien. Los niños celebraron como si hubieran ganado un premio. Ya por la noche, mientras los acostaban, Cristóbal leyó un cuento en voz baja. Uno a uno fueron quedándose dormidos, con los cuerpos acomodados en la misma cama como cachorros. Isabel entró en silencio y los observó. No los había visto dormir tan tranquilos desde hace mucho. Cristóbal asintió, conmovido. Quiero que esta tranquilidad la tengan siempre. Vas por buen camino. Se quedaron un rato en la puerta, mirando a los niños dormir. Cristóbal se giró hacia ella. Gracias por confiar en mí. Por dejarme entrar. Aún estamos en el inicio, Cristóbal. Pero lo estás haciendo bien. ¿Y tú cómo estás? Isabel se apoyó en el marco de la puerta. Mejor. Mucho mejor que hace unos meses. Estoy trabajando de nuevo. Me ofrecieron un puesto en una agencia de diseño pequeña, pero con buen futuro. Y ahora que tú estás más presente, puedo organizarme mejor. Lo que necesites, estoy aquí. Lo sé. Pero no quiero depender de ti. No por orgullo. Es por los niños. Quiero que nos vean trabajar juntos, no que uno salve al otro. Lo entiendo. Lo respeto. Pero eso no impide que quiera apoyarte. Y lo agradezco. El domingo, después del desayuno, tocaron a la puerta. Era Tomás, el hermano de Cristóbal. Venía vestido de forma más informal que de costumbre, aunque aún llevaba su reloj de lujo. ¿Puedo pasar? Claro, respondió Cristóbal, sorprendido. Los niños lo miraron desde la sala. ¿Quién es él?, preguntó Leo. Es mi hermano, dijo Cristóbal. Su tío. Tomás se agachó y les extendió la mano, uno por uno. He oído muchas cosas sobre ustedes. ¿Y tú también te pareces a nosotros?, preguntó Samuel. Un poco, ¿verdad?, dijo Tomás sonriendo. Pasaron la mañana conociéndose. Tomás trajo juegos de mesa y hasta hizo un par de trucos de magia con monedas que dejaron a los niños impresionados. Isabel los observaba con cuidado, sin soltar completamente su desconfianza. Pero por primera vez, Tomás no hablaba de negocios, ni de contratos, ni del miedo a perderlo todo. Solo era un tío con ganas de conocer a sus sobrinos. Ya por la tarde, cuando se despidió, Tomás miró a Cristóbal con sinceridad. No esperaba esto. Son increíbles. Especialmente Leo. Tiene una mente brillante. Lo sé, respondió Cristóbal. Gracias por venir. ¿Puedo venir otra vez, verdad? Claro que sí. Después de cerrar la puerta, Cristóbal notó que Isabel tenía los brazos cruzados. ¿Y ahora qué piensa tu hermano? No lo sé. Pero creo que hoy no vino como empresario. Vino como familia. Ella asintió lentamente. Eso es lo que necesitamos. Cristóbal la miró con una nueva claridad.
¿Crees que algún día podamos, no sé, construir algo más? No por nostalgia, sino por lo que somos ahora. Isabel no respondió de inmediato. Pero tampoco cerró la posibilidad. Tal vez. Si seguimos así. Los niños, mientras tanto, jugaban en la sala, riendo, inventando reglas absurdas en un juego improvisado. Cristóbal los observó, y por dentro, sintió que todo estaba, finalmente, encontrando su lugar. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a sentirse natural. Cristóbal ya no era un visitante ocasional en la vida de sus hijos, sino parte activa de su día a día. Su relación con Isabel, aunque aún no era sentimental, se había transformado en una alianza firme, una sociedad basada en el respeto mutuo y el bienestar de los niños. Una mañana de jueves, Cristóbal recibió una llamada inesperada. «Soy del colegio de los niños», dijo la voz de la directora. «La profesora de Tomás quiere hablar contigo y con Isabel. Es sobre una actividad especial. Los niños han estado hablando mucho de ti últimamente». Cristóbal colgó con una sonrisa. Minutos después, le escribió a Isabel para contarle. Quedaron en verse al día siguiente en el colegio. Al llegar, la profesora los recibió en una pequeña sala decorada con dibujos y letras de colores. «Vamos a tener una exposición de arte infantil», explicó. «Cada niño debe hacer un dibujo de su familia». Tomás dibujó algo muy bonito, pero también ha contado que hay novedades importantes en casa. Queríamos confirmar si están preparados para compartir esa información con el resto de los niños. Isabel y Cristóbal se miraron. Ambos sabían a qué se refería. «Sí», dijo Isabel. «Ya lo hablamos con ellos. Y están cómodos contándolo». La exposición fue el viernes siguiente. Las paredes del salón estaban cubiertas de dibujos coloridos, la mayoría con figuras en palitos, casas, flores y animales. Pero uno destacó para Cristóbal. El dibujo de Tomás mostraba 5 figuras, 4 pequeñas y una grande. Todos tenían el mismo color de cabello. En la parte superior, un rótulo escrito con letras torcidas decía: «Mi papá apareció». Cristóbal sintió un nudo en la garganta. Isabel, a su lado, sonreía con los ojos humedecidos. Después del evento, mientras los niños jugaban en el patio, Cristóbal y ella caminaron por el sendero de grava que rodeaba el edificio. «Ha sido un buen día», dijo ella. «Uno de los mejores», respondió él. «Y mañana es el cumpleaños de los 4. ¿Ya lo tienes todo listo?» «Sí. La fiesta será en mi casa, en el jardín. Inflables, payaso, música. Todo lo que pidieron». ¿Seguro que no es demasiado? Para ellos, nada lo es. La fiesta del sábado fue un evento inolvidable. El patio trasero del edificio donde vivía Cristóbal se transformó en un paraíso infantil, globos por todas partes, una carpa llena de juegos, una mesa de dulces interminable y un castillo inflable que no paró de moverse durante horas. Los 4 niños llevaban camisetas iguales con sus nombres impresos. Corrían de un lado a otro con sus amigos de la escuela, mientras los adultos charlaban en pequeños grupos, tomando café y bocadillos. «Cuidado, Samuel», gritó Cristóbal cuando lo vio trepar al tobogán del inflable sin usar la escalera. Samuel respondió riendo, sin frenar. Isabel se acercó con platos de pastel. «Están desatados. Y felices». «Eso también», dijo ella. Tomás apareció junto a ellos, con una flor artificial que había arrancado de una de las decoraciones. «¿Dónde está el tío Tomás?» «Fue a buscar un regalo», dijo Cristóbal. Prometió traer algo que hiciera pensar. Minutos después, Tomás regresó con una caja envuelta en papel de colores. Cuando los niños la abrieron, encontraron un kit de construcción de circuitos eléctricos. «Dice que así podrán inventar algo útil», comentó Cristóbal, divertido. Leo ya había tomado las instrucciones y comenzaba a leerlas en voz alta. Samuel solo quería encontrar la parte que hiciera chispas. La fiesta continuó con juegos, piñatas, pastel y una enorme cantidad de fotos. En una de ellas, Cristóbal estaba rodeado por los 4,
todos con manchas de helado en la ropa y sonrisas enormes. Isabel captó ese momento justo cuando Tomás le pasaba un brazo por el hombro. «Esta se va directo al refrigerador», dijo ella. Y al fondo de pantalla del móvil. Ya cuando los invitados se fueron, Cristóbal y Isabel se quedaron recogiendo los últimos vasos y envoltorios. Los niños estaban en el interior viendo una película con cara de sueño. «Gracias por organizar todo esto», dijo ella. «Gracias por dejarme hacerlo. Son mis hijos, Isabel. Pero tú los has criado sola durante 5 años. Has hecho algo admirable. Ahora somos 2. Y puede que algún día seamos más que eso». Isabel lo miró con calma. Ya no había prisa, ni presiones. Pero tampoco miedo. «Paso a paso», dijo, sonriendo. Días después, mientras empujaba a Samuel en un columpio del parque, Cristóbal recibió una notificación en el móvil. Era un correo de su hermano Tomás. «El nuevo plan de expansión está listo. Pero tenemos que hablar de tu rol». Cristóbal sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. Debía decidir si seguiría liderando la empresa al nivel de antes o si sería tiempo de cambiar de ritmo. Esa noche, cuando Isabel llegó con los niños del colegio, él ya tenía preparada una propuesta. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. ¿Y eso? Una idea. Estoy reestructurando mi participación en la empresa. Voy a delegar funciones y reducir mi carga. Quiero pasar más tiempo con ustedes. Isabel se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás seguro? Completamente. No quiero ver crecer a mis hijos a través de fotos o mensajes. Quiero estar ahí, todos los días. Entonces empieza por ayudarnos con las mochilas. Hay deberes, dijo ella con una sonrisa. Cristóbal tomó la mochila de Samuel y la colgó en una silla. Será un placer. Mientras los niños se acomodaban para hacer tareas, él los miró y sintió que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Los cambios en la vida de Cristóbal continuaron con firmeza durante los meses siguientes. Dejó atrás su rutina estricta de empresario para convertirse en algo completamente nuevo. Un padre involucrado, consciente y presente. Su empresa seguía funcionando, sí, pero ya no era el centro de su vida. Había reorganizado su agenda para trabajar en horario reducido, delegando la mayor parte de las operaciones estratégicas. Seguía asistiendo a juntas clave, pero ahora también leía cuentos por las noches, asistía a las reuniones del colegio y ayudaba con las maquetas escolares. Isabel, por su parte, prosperaba en su nuevo empleo en la agencia de diseño. Su creatividad había resurgido con fuerza, y poco a poco volvía a ser la mujer segura de sí misma que Cristóbal había conocido años atrás. Vivía en un nuevo apartamento a pocas calles del de él, en el mismo barrio, lo que facilitaba los traslados y la crianza compartida. Una tarde de domingo, Cristóbal organizó una comida familiar en su casa. Preparó hamburguesas en el patio trasero mientras los niños corrían con pistolas de agua y gritaban de risa. Isabel supervisaba desde una tumbona, riendo cuando alguno se resbalaba sobre el césped mojado. «Papá, papá», gritó Samuel. «Tomás se escondió con mi pistola». «No fui yo», gritó Tomás desde detrás del seto. Cristóbal dejó la espátula y corrió hacia ellos, fingiendo ser un monstruo de agua. Las risas aumentaron. Isabel observó todo con una sonrisa cálida. Aquella escena era más poderosa que cualquier promesa. ¿Recuerdas cuando pensábamos que esto era imposible?, le preguntó Cristóbal al regresar, con el cabello empapado. Sí. Pero también recuerdo que lo que parecía imposible cambió el día que decidiste quedarte. Se quedaron en silencio, observando a los niños moverse como un torbellino. En ese instante llegó Tomás, el hermano de Cristóbal, cargando una bolsa con juguetes y un libro de finanzas para niños. ¿Listos para la lección del tío Tomás? Sí. Gritaron los 4. Desde su llegada, Tomás se había ganado el título de el tío divertido. Llevaba juegos nuevos cada vez, hacía magia con cartas y hablaba con cada niño como si fuera único.
Incluso había comenzado a enseñarle a Leo sobre inversiones. Dice que puedo tener mi propio fondo cuando cumpla 7, le había dicho Leo una vez a Cristóbal, ajustándose sus gafas con seriedad. Vamos a tener que registrar la empresa Leo y hermanos pronto, había bromeado Cristóbal. La tarde siguió entre juegos, comida, cuentos y helados. Cuando empezó a caer el sol, todos se sentaron alrededor de una pequeña mesa de madera bajo un árbol. Cristóbal sacó un pastel casero, hecho con ayuda de Samuel y Tomás. Antes de que se enfríe, dijo, quiero decir algo. Todos lo miraron. Isabel levantó una ceja, curiosa. Hace unos meses, mi vida era muy diferente. Creía tenerlo todo. Pero estaba vacío. No sabía lo que me faltaba, hasta que los vi a ustedes. Los niños sonrieron, sin entender del todo, pero contentos de escucharlo hablar así. Isabel bajó la mirada con una sonrisa suave. Hoy puedo decir con certeza que tengo una familia. Que no hay empresa, cuenta bancaria o éxito profesional que se compare a lo que siento cuando uno de ustedes me llama papá. Mateo, serio como siempre, asintió con la cabeza. Entonces deberías prometer que no te vas a ir nunca. Lo prometo, dijo Cristóbal, mirándolo a los ojos. No me voy a ningún sitio. Este es mi lugar. Los niños aplaudieron y todos comenzaron a comer. Más tarde, cuando se hizo de noche, Isabel se quedó ayudando a guardar los últimos platos mientras los niños veían una película. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Tú también estás donde querías estar? Cristóbal la miró, con una tranquilidad que no había sentido en años. Sí. Aunque no lo sabía. Este siempre fue mi destino. Solo que tardé en darme cuenta. ¿Y ahora qué? Ahora, seguir construyendo. Día a día. Hubo una pausa. Luego, Isabel se acercó y tomó su mano por unos segundos. Un gesto simple, pero lleno de significado. Vamos despacio. Pero vamos bien. Los niños los interrumpieron gritando desde el salón. Papá. La peli va a empezar. Y hay palomitas. Añadió Samuel. Cristóbal sonrió. Voy. No empiecen sin mí. Se sentó en el sofá con los 4 apretados a su alrededor. Isabel se acomodó en un sillón cerca. Tomás, por su parte, ya dormía con una manta en el suelo. El salón estaba lleno de almohadas, juguetes, restos de palomitas y risas bajitas. Y por primera vez, todo estaba en paz. Cristóbal miró a sus hijos. A Isabel. Y pensó que, aunque había tardado años en encontrar su verdadero hogar, finalmente lo había conseguido. Una familia. Un amor que no se mide con contratos, ni con cifras. Un lugar al que siempre pertenecería. Papá, susurró Leo, ¿mañana también estarás aquí? Claro que sí, hijo. Mañana y siempre. La película siguió, y con ella, una nueva etapa. Una historia que apenas comenzaba. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.